Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Bienvenidos a Guía del Hater, un lunes más, lunes post, un martes, un episodio, ustedes lo escuchan en martes, post el final de La Casa, House of the Dragon. Oscar, Sí, ¿cómo estás? ¿Lo viste? Lo vi. ¿Qué opinamos? Me gustó, pero la verdad no soy tan fan de la serie, honestamente. Es que como fui muy fan de Game of Thrones, probablemente ese haya sido el problema. Me pareció, es mi opinión, amigos míos, yo sé que ustedes tienen la suya y luego la comparten de una forma muy violenta, pero bienvenido. Vaya, no me parece ninguna catástrofe, ni mucho menos, pero me parece muy simple, la verdad, muy elemental. Creo que en general saca adelante la historia tan débil, que yo sé que está basado en el libro, hicieron sus cambios respectivos, obviamente, las actuaciones, ¿no? O sea, siento que Emma Smith está espectacular en su personaje. La reina está increíble también. Y creo que es un muy buen final. La verdad sí estoy de acuerdo, pero en general, visto desde un punto macro, me pareció muy aburrida y muy intrascendente. Y estoy seguro que cuando salga la que siga, si es que hay, yo voy a tener que volver a ver esta, ¿saben? Bueno, lo que hizo James Norton, me pareció también que estuvo muy interesante, ese personaje. Mucho incesto, mucha política. Pues eso es Game of Thrones. No, porque Game of Thrones eran como varios universos dentro de, ¿no? Pero con incesto y con política. No, claro, pero había cosas más, pasaban más cosas, pues. Me parecía que era más interesante. Ahora, siento que, por ejemplo, ahora los dragones están mucho mejor diseñados, ¿no? Son como más sofisticados. En fin, no sé qué tan bien o mal le haya ido a la serie, pero no estuvo mal. Vi el capítulo, pero me pareció muy intrascendente, sobre todo con series de las cuales vamos a hablar en este programa y en el próximo episodio, que estoy muy sorprendido realmente, para bien, de muchas cosas que he visto. La verdad, a mí me encantó. Yo no tengo ninguna queja. Sí sabía que nos iba a dejar en un cliffhanger gacho, y lo hizo. ¿Pero te parece que es gacho? Pues, o sea, bueno, ¿te sí. parece impredecible cómo se acabó? No, ya sabía que iba a llegar ahí. ¿Brincaste de la sorpresa? No, pero me gustó visualmente. Obviamente sigue, sí. Visualmente me tuvo la puesta en todo el escena tiempo en el filo. es muy padre, pues sobre todo ella, ¿no? Cuando y el maquillaje que le hacen cuando sale como para que se le hagan ojos como de dragón. Lo de la ventana, o sea, finalmente... esa se iba a suicidar, todos lo sabíamos. No, me refiero al final. O sea, como el viaje del personaje me parece muy padre, que está como muy bien trazado y está muy bien actuado, pero no me pareció sorpresivo en lo más mínimo. A ver, es lo mismo que hemos visto en todas las series o películas, yo creo que tienen que ver con fantasía medieval, ¿no? Que siempre como que llega un punto en el que todos están atacando. Pasó en Game of Thrones, no me sorprendió, pero me gustó mucho. O sea, siento que está siendo muy fiel a lo que es la historia y de hecho sí me metí a ver como Pero cambiaron muchas algunas cosas, cositas. Sí, ¿no? Cambiaron pero algunas siempre, digo. Pero me metí a ver como la cronología de los reyes Targaryen y así como para ver hacia dónde se va a mover, porque me encanta spoilearme solita. Y dije, es que sí es muy congruente hacia dónde está yendo y creo que después del final tan asqueroso de Game of Thrones, para mí esto, pues sí es como volver a tener un poquito más de este universo que a mí me encantó, sin esa caca tan horrible y ese flop tan feo que fue la última temporada de Game of Thrones. Bueno, los últimos 3 episodios de la última temporada de Game of Thrones. Entonces, a mí sí me está gustando mucho. Y esta cosa de ver a los dragones todo el tiempo, que en Game of Thrones no pasaba por historia, por tecnología, por presupuestos, por lo que tú quieras, que aquí sí los vemos. Y se ven súper bien. Y se ven preciosos y guapos y aterradores. La verdad es que yo estoy muy contenta con esta serie, que al principio, recordarás, la primera temporada yo le tiré con fuertísimo por el cambio de elenco, que a ti no te molestó, pero a mí sí. Entonces, ver cómo la han rescatado y cómo, por lo menos a mí como público, me han mantenido ahí, a mí me gusta muchísimo la serie y qué lástima que se me acabó. Ya se me acabó Downton Ranch, ya se me acabó House of the Dragon. ¿Cuál va a ser mi siguiente novela? Pero vienen más. Ahora, lo que sí reconozco es que los dragones tienen una personalidad mucho más definida, por ejemplo, que en Game of Thrones. Sí. O sea, son un personaje más, no son un dragón. Y no ¿sabes? son un caballo que montan y ya tienen su carácter. Es un arma. Exacto, no solo es un arma. Ya es un personaje más. Eso está increíble, pero aún así me pareció, vaya, yo nunca vi el capítulo al aire, o sea, el domingo desesperado para que sean las 7. No, yo tampoco. No,
Y anoche lo vi, lo debo de confesar porque se ve que era el final y porque hubo tiempo, en fin, ¿no? Pero Dios los bendiga a los que les gustó, ¿no? La Gracias, serie. gracias, Padre Oscar. Oye, hay una película, amigos, que se llama en inglés Pressure, en español El día de bajo presión, que es una película que me gusta muchísimo. La verdad, tuve la oportunidad de verla hace algún tiempo. El director es Anthony Maras. Fíjate que viendo la película me acordé dije, este estilacho yo creo que ya lo he identificado en otro momento. Y él dirigió una película que me gusta, que es Hotel Mumbai. Entonces, Anthony Maras lo que hace es contar una anécdota, amigos, que el cine nunca deja de sorprendernos, o la falta de tomar clases de historia, pero yo desconocía totalmente lo que sucede Yo también. en este capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente tiene que ver con la toma de Normandía, el desembarco de Normandía, donde intervenían personajes tan importantes como Eisenhower, que aquí lo hace espectacular Brendan Fraser, Sí. qué buen actor lo es. De Gaulle, Churchill, Montgomery, que también participa en esta serie. Y amigos, lo que es increíble es que el asunto es la vista, la llegada a las playas, desde el punto de vista del asunto meteorológico. Nosotros cuando nos hablan de la guerra, nos hablan del poder de la milicia, ¿no? O sea, del equipo que tienes, de las armas que posees. Pero cómo el clima puede jugar un elemento tan importante, ahora sí que en el algoritmo. Todo está basado obviamente en un caso real, está basado en primero se escribió una obra de teatro y luego se hace la película. Está protagonizada por Andrew Scott, que para mí es uno de los mejores actores trabajando en este momento, y acuérdense de mí, es el Oscar de la próxima semana, del próximo año, del 2027, por una película de la cual les vamos a platicar próximamente. Aún y como espectadores, sabiendo cuál es el desenlace de la llegada de los aliados a la playa, yo me emocioné muchísimo. Y eso está muy cañón de lograr, porque finalmente sabes cuál va a ser el desenlace, pero crean una tensión tan cañona entre los actores, que son actores realmente bastante sólidos, pero sobre todo la dirección, un guión muy sólido. Y lo que más me llama la atención de esta película, mi querida Mon, es que el personaje de James Tagg, quien es el meteorólogo interpretado por Andrew Scott, es un personaje no simpático a la primera. Es un personaje un tanto parco que no lo puedes leer fácilmente. Sabes que está casado, sabes que su esposa está embarazada. Le dan una terrible noticia mientras son 72 horas decisivas, donde él puede pensar que su esposa muere, pero no está seguro, y aún así tiene el profesionalismo y el nacionalismo de llevar la misión a las últimas consecuencias, incluso enfrentándose a figuras tan poderosas como las que les he dicho. Me encantó la película, me parece que es una película no extraordinaria, no le va a cambiar la vida a nadie, pero por ejemplo, para ver una película tal cual y pasarla bien y conocer un capítulo de la Segunda Guerra Mundial que yo en lo personal desconocía, me pareció un gran descubrimiento. Coincido completamente contigo, Oscar. Estamos acostumbrados a que hay muchísimas producciones que nos hablan de la Segunda Guerra Mundial desde diferentes puntos de vista, pero creo que todas coinciden en lo mismo, que hablan de la batalla, que hablan de los éxitos de la batalla, que hablan de las pérdidas humanas. Y esta es una película que habla de la Segunda Guerra Mundial sin enseñarte tanta guerra. Y eso para mí la hace muy diferente porque es un ángulo completamente nuevo, desconocido. Como dices, yo tampoco conocía este ángulo y sobre todo que te mete esta tensión durante todo el tiempo y como dices, el personaje interpretado por Andrew Scott está increíble como contra todo lo que todos los demás meteorólogos decían, él dice, yo es esto. Y me encanta cómo cada vez que le dicen, ¿estás seguro? Dice, no, es el clima, no puedo estar seguro. ¿Qué tal aquí los que vivimos en la Ciudad de México, no? Ajá. Salimos como con 3 cambios, ¿no? Sales muerto de frío y luego llega el solecito, ¿no? Como a las 2 de la tarde y encuerarse. Y eso como a las 5 de la tarde, el tormentón. Y si vives aquí en el sur, pues a nadar se ha dicho, o las carreras de canotaje, ¿no? También. Entonces, imagínense esas condiciones
sin Google Weather o esas cosas. O sea, también eso pensaba yo. Pero oye, pues o sea, también el Google Weather puede engañar. También engaña, Sí, pero sí, aquí sí. verlo él haciendo sus mapas de cómo se están moviendo las tormentas, cómo se están moviendo los cambios climáticos y apostarle a eso como a la matemática de hacia dónde se va a mover y cómo, me pareció fascinante porque, o sea, tú y yo sabemos, cuando se va a grabar una película o una serie, hasta arriba vienen las condiciones climáticas para ver a qué hora anochece, a qué hora se va el sol y todo, porque es importante para tomarlo en cuenta. Y en esta película lo hablan, ¿no? De que cuando graban la película de Lo que el viento se llevó, uno de los meteorólogos que está ahí junto con el personaje de Andrew Scott, hizo como la descripción de cómo iba a estar el clima cuando iban a grabar la escena más importante y él se regodea de eso, ¿no? Yo decía, claro, en el cine, pero nunca había pensado lo importante que era el clima para la guerra y en ese momento en el que no era tan fácil. No estoy diciendo que ahorita sea fácil y claro que hay errores, pero ya te metes a su celular y ya hay tantos satélites y tantas cosas que como que lo das por hecho. Eso por un lado y por el otro yo cuando leí dije, ay, pues es una película del clima para poder llevar a cabo la guerra, dije, qué flojera. Y cuando la vi, no solo me cayó la boca, sino que hay un diálogo que dice el personaje de Andrew Scott como de que todo el mundo piensa que el clima es algo aburrido y el clima nos da de comer, el clima nos mantiene vivos, el clima... Entonces como que darle esa vuelta también a este estigma que hay de las chicas del clima que están todo el tiempo medio encueradas y así, como al peso que de verdad tiene el clima en muchas situaciones, a mí lo disfruté mucho. Miren, no le vamos a dar calidad Guía del Hater, porque tampoco es una obra de arte, ¿no? O sea, me parece que es una película muy efectiva, pero la verdad, amigos, la recomendamos muchísimo. Vamos a lo que sigue, mi querida Mon. Bueno, esta es una de las nominadas a la mejor película del año por parte de Oscar Uriel. Me lo platicó antes de empezar a grabar. Me dijo extranjera que porque sale Wagner Moura. Exacto, y sale Greta Wagner Lee. Moura. Exactamente, son dos actorazos que además a Oscar le encantan en esta película que se llama The Last House o La Última Casa, que está en el número 1 de Netflix otra vez. Netflix no nos falla. Y es esta película que se trata de... A ver, es un pueblo en el que hay varios habitantes y de repente un día empieza a llover y se dan cuenta que no pueden abrir las ventanas, ni las puertas, ni nada y no pueden salir y están encerrados, ¿no? Y que incluso cuando tratan como de perforar la puerta de madera, la lluvia que está cayendo hace como que se vuelva a cerrar el agujero que se hizo y entonces están completamente encerrados. Es una familia, son los dos papás, como bien decía Oscar, son Greta y Wagner Moura, sus dos hijos y un perro. Y entonces pues empiezan a comunicar con los vecinos. Porque el mejor actor del reparto, el perro. El perro. No solamente no pueden salir, sino que no hay comunicaciones. O sea, no hay teléfono, internet, señal, absolutamente nada. Pero no entiendes nada, ¿eh? Pero no entiendes por qué. O sea, siento que hay mucha imaginación de tu parte, porque no está claro eso que dices. Claro. Lo único que sabes es que no pueden salir de las casas. ¿Ya la vieron? Y no saben por qué. Es correcto. Entonces, entre los vecinos, pues como que se escriben... Escriben como en carteles así de, ¿cómo estás? ¿Hasta dónde lleva? No sé qué. No. O sea, sí se cuestionan los personajes, pero nunca es claro. Así del gobierno nos están protegiendo, nos están atacando, son aliens, no sé qué. Y entonces, a ver, ¿es una película mala? Sí, pero yo dije, vamos a disfrutarla, vamos a jugar a que le creemos, ¿no? Y entonces... Ahorita digo en qué momento dejé de creerles. Y entonces dejan de poder salir, los vecinos se dan cuenta que pues no tienen medicamentos porque se escriben y así. Esta familia decide que pueden tener hasta 2 meses de comida, pero Greta decide secar las semillas de los jitomates y empezar a sembrar dentro de su casa. Porque él es ingeniero. Él es ingeniero y ella pues se encarga de la comida. ¿No? Le saben a la vida. Y la hija, en las noches que pintaba unas criaturas y una señora que corría, pero no le creía a nadie hasta que una noche una señora llega desesperada, llena de sangre y se estrella contra el vidrio de una de sus puertas y les dice, es que vienen por mí, nos van a atacar, estamos solos, no sé qué. Y se ve como unas criaturas como que no se les ve la como forma. Entre pulpos, la succiona. Es como entre pulpos, como el pirata, ¿cómo se llama? ¿Johnny Depp? Barbosa. Pero también Johnny Depp. Había un Johnny Depp ahí pulpo. Bueno, son unas cosas muy raras, en fin. A mí no me desagradó tanto la criatura porque dije, son Cthulhus, son mini Cthulhus y dije, bueno, órale va. Pero donde yo empecé a decir, ya, o sea, vieron la bandera de paren y no paran, es cuando deciden que tienen una chimenea y la niña se sube a la chimenea y por la chimenea sí pueden tocar el aire exterior y no pasa absolutamente nada. Entonces el papá crea una trampa
que sube a la chimenea para poder cazar animales que se acercan a la casa. Para poder comer. Para poder comer. Pero imagínate esa sopa de zorrillo, ¿a qué debe de saber? O a rata. Yo ¿no? prefiero guardar dieta, honestamente, a tragarme una sopa de zorrillo. Te Porque vuelves, comes tomates. pescan un zorrillo, ¿verdad? Pescan un zorrillo, una rata, o sea, pescan o sea, cosas, pero es como de, a ver, ¿por qué los agujeros de la puerta sí se cierran y la chimenea que está rota porque es una casa que se está hundiendo, porque está muy vieja, sí los deja salir? Y no solamente eso. Cuando ingeniaron esa cosa, yo dije, bueno, ahora le te la compro. Pero cuando aparece la leyenda de 5 años después, aparece la casa llena de plantas, el papá con el pelo largo y la mamá cortándole el pelo, Crusoe. como Ajá. Robinson Crusoe, yo dije, o sea, te llamas Mary Jane o no digas, o sea, de verdad ahí fue cuando dije, todo lo que yo decidí creer de esta película se me cayó. Una de las más grandes que he visto este año. Y yo quería creer, Oscar, dije, no puede estar no tan mala. Daba Sí, crédito, estaba viendo la película. Miren, es mi cumpleaños el próximo 13, el jueves, y mi regalo de cumpleaños es que vamos a inaugurar un nuevo meme. Exacto, donde pedido nos por vemos, Oscar. Sí, es pura creatividad mía, lo debo de reconocer. Estamos Mon y yo viendo como si fuéramos ¿En Naranja Mecánica? de ¿Así? Naranja Mecánica, y es la primera vez que le vamos a otorgar a esta película ese meme. De tortura. De tortura. Es Alex que lo están torturando. Sí. Yo no daba crédito de lo mala que Y es. con esos actores, Oscar. O sea, con Greta y con Wagner, yo decía, ¿por qué aceptaron esto? Me parece una estupidez de principio a fin, me parece que ya se volaron la barda, me parece que nos quieren tomar el pelo y y está en el número 1, la verdad, pero pues también hay muchas pelis. Scary Movie está en el número 1 luego, ¿no? A ver, la que yo hablé la semana pasada, la de Lisa, en mi opinión es mucho peor que esta, pero yo digo, no puede ser que en el número 1 de Netflix estén... Yo ya no sé si es porque de verdad la gente las ve o porque Netflix dice, son tan malas que necesitamos hacer conversación, vamos a empujarlas al 1 para que la gente las vea y que haya récords de que alguien las vio, porque no es posible. Van 2 de 2, bueno, muchas de muchas. Es muy mala película, por favor, evítenla como el COVID. Y quede inaugurado, no está Arturo aquí, ¿verdad? En la grabación, gracias. Pero díganle a Arturo que con esto quede inaugurado el meme de Naranja Mecánica para que todos lo vean. Sí. Para que vean lo que nos hace Arturo sufrir. huyó para que no le dijéramos a Artur. No, lo peor es que íbamos a hablar de 100 años de soledad y Oscar y yo dijimos... Bueno, tengo unas notas Please, de 100 años de soledad. Démosle. Pero no entra en esta categoría. No, pero tú y yo dijimos, no compares. queremos hablar de 100 años, ¿de cuál Pues, hablamos? Exacto. Se sugirió esta. Y fue porque peor. aparte la vimos en el top, ¿no? De lo más visto. Exacto. Tengo unas notas de 100 años de soledad, pero muy generales. Ajá. Pero mejor vamos a las buenas y luego ya si quieres Vale. hablamos de 100 años de soledad. Va. Me toca hablar, amigos, de una serie que es todo lo contrario de lo que estamos hablando, que me encantó. Se llama The Shards, Fragmentos. Tuve la oportunidad de ver toda la serie, menos el último episodio, pero leí el libro hace como 2 años. Es de Bret Easton Ellis, de uno de mis autores favoritos de toda la vida. He leído, yo creo que la gran mayoría de sus novelas. Es un autor muy de mi generación, de la generación X. Y honestamente, cuando leí el último libro de Shards, lo quiero volver a leer, fíjate, ahora en español, lo leí en inglés por desesperado. Y creo que es una de sus mejores novelas. O sea, junto a Less Than Zero, junto a American Psycho, junto a Glamorama, esta podría ser de las mejores novelas y tardó muchos años, más de 10 años en escribir una nueva novela Bret Easton Ellis. Ryan Murphy adquiere los derechos, le da el tono Ryan Murphy a la serie, pero creo que le va muy bien, que es este tono como glitchy, este tono glam, muy ochentero. Tiene un reparto principalmente de desconocidos, de jóvenes desconocidos, pero creo que se vale porque realmente lo que interesa es el perfil de los personajes creados por Bret Easton Ellis en su literatura. Hay personajes adultos, Ivan Rachel Wood, por ejemplo, Wes Bentley, quienes caracterizan ahora a los padres. Por cierto, les vamos a presentar una entrevista próximamente con este par de actores a propósito de esta serie. La serie es maravillosa, es una serie muy particular que tiene que ver con los universos de Bret Easton Ellis, que habla del privilegio de los angelinos, de los jóvenes angelinos en la década de los 80. La historia se lleva a cabo en 1981 y se empiezan a suceder una serie de asesinatos y lo que da a entender que hay un asesino serial entre el grupo de amigos.
hay una cuestión como de metaficción porque el personaje protagónico de la novela por primera vez en una novela de Bret Easton Ellis se llama Bret. Lo que te da a entender que hay muchas cosas que sucedieron. Obviamente Ok. lo del asunto del asesino serial lo dudo mucho porque nos hubiéramos enterado, pero todo lo demás no. O sea, lo que sucede con los padres, lo que sucede con las novias, lo que sucede con la búsqueda de la identidad, los excesos, hay mucha droga, obviamente, pues son los 80, principios de los 80. Entonces, gracias a Disney, y de verdad les agradezco a Jime, de verdad muchísimo, a Dylan, a todo el equipo que me hayan enviado la serie, porque me hicieron pasar un gran momento. O sea, ahora sí que maratoneé. Están todos los episodios menos el final en Disney Debut, obviamente. Ya lo conozco, porque sé. Pero leí por ahí que Ryan Murphy dice que si le va muy bien, probablemente puedan extenderlo a otras temporadas, que finalmente los universos de Bret Easton Ellis se prestan a eso. Lo curioso de esto, amigos, que les quiero decir es que aparentemente se trata de un thriller, se trata de con elementos de un sentido del humor muy macabro, una crítica social muy evidente a la época, a la sociedad, pero no saben, finalmente estos autores que fueron tan rebeldes llegan a un punto crepuscular, podemos decirlo, como de madurez, donde dejan de ser tan cínicos y empiezan a ser personajes incluso más entrañables. Las últimas 20 páginas de la novela, yo creo que las leí 3 veces. O sea, me conmovieron muchísimo. A pesar de que se trata de lo que les estoy platicando. Es mucha nostalgia, es un autoexamen también del mismo autor. Entonces, cuando las cosas son tan honestas, terminas por caer finalmente en la convención que te proponen. Y siento, desde mi punto de vista, que la conjunción de Bret Easton Ellis con Ryan Murphy funciona bastante bien. Ok, suena muy bien, Oscar. O sea, yo nada más vi el trailer, no la pude ver. Hay 2 capítulos mientras nosotros estamos hablando. Supongo que los van a ir sacando semanalmente, pero la pueden encontrar. Esta serie no se la pierdan, de verdad, la recomiendo muchísimo en Disney Plus. Ok, y yo me fui esta semana. Oscar, ¿tú viste The Big Bang Theory? No soy fan de The Big Pero Bang la viste, Theory. la conoces. En algún momento, pero no soy clavado. Sí vi el primer episodio de Stuart, Fails to Save the Universe. Sí. Bueno. Porque fui a la Comic Con. O sea, sé de qué va, sé de qué me vas a hablar, pues. Bueno, yo creo que de los últimos personajes del reparto de The Big Bang Theory con el cual yo hubiera hecho un spin-off es con Stuart. Yo, Monse, ¿no? Pero bueno, nadie me pidió mi opinión. Cuando salió el primer tráiler de Stuart Fails to Save the Universe, yo dije, ¿qué es esta porquería? Y cuando vi el primer episodio, lo mantuve. O sea, la verdad es que me parece que escogieron a 2 personajes que son Stuart, el de la tienda de los cómics, y Bert, el geólogo, que son personajes muy chiquitos cuyo arco dramático no es tan interesante para tratar de hacer una serie. Entonces, el primer episodio es un desastre. Ahora voy al segundo y tercero, que cambia. Pero el primer episodio es un desastre porque estás en un universo que no terminas de entender bien qué está pasando. Ya que ves el 2 y 3 dices, claro, el 1 iba por aquí. Pero siento que está muy forzada la serie. Básicamente trata sobre que estamos en un universo postapocalíptico. El primer episodio estamos en una especie como The Walking Dead. Y por un portal interdimensional llega un Stuart de otro multiverso a la tienda del Stuart que estamos viendo en ese momento y le dice que Leonard y Sheldon hicieron un aparato que hizo que hubiera muchos multiversos y que entonces el Stuart de ese multiverso es el único que puede salvar todos los multiversos y volver a hacer que el mundo sea de la forma correcta, ¿no? Pero en este multiverso, como les digo, o sea, la moneda de cambio son latas de comida, también una especie como de Fallout muy extraño. Kripke, que es el que tiene problemas pronunciando las R's, se supone que aquí es como el dictador absoluto que tiene su harem de mujeres. Aparece Rush, el actor de Rush, el personaje de Rush, como si estuviera loco y hubiera enloquecido con todo lo que pasó. Entonces siento que es un humor demasiado estirado hasta el punto en el que ya a mí me pareció ridículo. O sea, no me dio risa, más bien me dio un poquito de pena ajena por algunos de los actores y dije, qué cosa más terrible, ¿no? Y ahí me quedé. Cuando propuse hablar de esta serie, dije, bueno, tengo que ver el episodio 2 y 3. Entonces los vi y con esto me quedó un poco más claro hacia dónde va la serie. Por ejemplo, si no me equivoco, el 2, ¿cuál es? Bueno, el 2 o el 3 llegan a un universo donde hay magia, creo que es el 3, y entonces Bert, el geólogo, tiene magia y entonces todo el mundo los admira, pero resulta que Bernadette es una hechicera que es mala y le dan sangre porque no sabían que era mala y es un demonio. Entonces dices, ok, te la empiezo a comprar y de repente sale Bernadette como si fuera un lagarto enorme pisando por las calles. Entonces tiene sus
2 o 3 cositas que dan risa, pero no termina de gustarme. La verdad es que no es una serie que yo recomiende, Oscar, y son episodios de 17 minutos, 18 minutos. La verdad es que no sé por qué la hicieron. No le vamos a dar garantía, nos forzaron a verla, Por supuesto pero que no, yo lo vi, y más que tú pero eres no. fan, la verdad. Miren, yo vi el primer episodio en Comic Con porque era evidente que era un gran evento en la Comic Con, ¿verdad? De entrada me saca mucho de onda que The Big Bang Theory era un sitcom, y esto no es un sitcom, es No. una serie de comedia, pero es una multicámara que le llaman, ¿no? Y que además no tiene formato claro. Y siento que parte del encanto de Big Bang Theory es que funcionaba muy bien como sitcom. Díganme si estoy mal. Pero Sí, claro. siento que aquí de repente dicen, bueno, me parece que es un riesgo que se vale, de Chuck Lorre, que por cierto es como Dios, ¿no? El creador de estas series. Y luego otra cosa también. Yo, amigos, no soy fan de Big Bang Theory, como son muchos de ustedes, que estoy consciente de eso, pero quisiera decir 2 cosas. A mí ya me harta esta cosa de los multiversos. Ah, sí. O sea, sí. parece como si fuera serie de Marvel, pero de comedia, ¿saben? Sí. Entonces como que pierde la esencia de Big Bang Theory para Totalmente. convertirse en otra cosa que supongo tiene que ver con llamar la atención y captar las nuevas audiencias. Eso por un lado, y entiendo que estén metiendo a los personajes originales en diferentes capítulos, pero siento que si vas a hacer una serie en la que necesitas a los protagonistas para jalar la atención del público, ¿para qué la haces? ¿No? O sea, siento que es una serie... A ver, si me dijeran tienes que ver otro capítulo, no lo sufro, lo veo y ya no pasa nada. Me sacaría una risa y 4 qué oso, ¿por qué están haciendo eso? No, pero me parece que sí es un desastre. Yo quisiera aumentarle esto. Tuve la oportunidad, amigos, seguramente ya se enteraron de la noticia de Jim Parsons. Dio una entrevista en un podcast y el otro día le puse play, el que tiene muchas cosas que hacer, ¿verdad? Mientras lavas platos. Mientras lavaba, o sea, mientras tendía la ropa. Y realmente me impresionó muchísimo el podcast de la entrevista a Jim Parsons diciendo lo mal que la pasó haciendo Big Bang Theory. Porque te digo una cosa, qué curioso es la vida, porque finalmente puedes pensar de que es un hombre que lo tiene todo, ¿no? Está en una serie que se renueva casi automático, que tiene un fandom muy grande, que es un personaje muy querido, que seguramente gana bastante, y que le diga a este cuate, al entrevistador, que la verdad que qué buen entrevistador, le diga, la pasé tan mal, ha sido mi peor momento en la vida por la presión que yo tenía de finalmente sacar el personaje y la serie. O sea, es sentir como toda una producción en tus espaldas. Y él se volcó hacia el alcohol y hacia las adicciones. Entonces, lo dice de una forma... Hacía mucho que no veía una entrevista donde escuchaba a alguien que lo que decía le creía todo. O sea, era tanta la verdad, y ahora vivimos en un mundo de pura mentira y pose. Y sobre todo gracias a aplicaciones como Instagram, ¿no? Y TikTok, que de repente cuando ves este tipo en el camerino de Titanic, ahí le hacen la entrevista y graban el podcast. Yo leí la nota, no lo he escuchado. No sabes el podcast, es como para escucharlo otra vez, pero porque habla de eso, o sea, de lo que la gente no sabe alrededor de lo que sucede en un fenómeno como The Big Bang Theory. Entonces todavía le dice el entrevistador, ¿volverías? Y dice jamás. Pero se ve que tuvo problemas con varias personas, no dio nombres. Quiero entender, también es un tipo educado y agradecido y probablemente por más tóxico que hubiese sido la atmósfera de Chuck Lorre, ¿no? Alrededor de Big Bang Theory, no lo iba a evidenciar. Aunque también abre la ventana a muchas posibilidades, ¿sabes? Como eso, creo que es un podcast muy, muy escuchado y muy visto. Y sí, la verdad, se me hizo bien padre persona Jim Parsons, ¿eh? Sí. Bien padre persona. Yo, la verdad es que lo he pensado desde que vimos la reunión de Friends y todo eso. Cuando haces tantos años un proyecto, tanto tiempo con personalidades tan distintas. O sea, ahorita Jennifer Aniston no habla mal del personaje de Matthew Perry, pero se ve que tuvieron ahí sus roces y que fue como incómodo en algún momento. Entonces aquí me imagino que fue lo mismo. Pero, pues bueno, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. ¿Quieres decirlo de 100 años? De 100 años de soledad. Ay, tú distraído, Oscar. Estas son las mañanitas. No, pero préndanla. ¿Qué tal? No, yo quiero que suene la alarma, de verdad. De todo el edificio. De todo el edificio de Carracci. Es que ustedes no lo vieron, Oye, pero ¿sabes qué? Pero no, sí va a sonar la nos van a alarma de regañar. Carracci, ¿verdad? Nos van a regañar. Y va a quedar grabado. Y me van a Le ponemos correr como a efectos. Jim Parsons de The Big Bang Theory.
Free. Es que Oscar dijo, ¿dónde está Pero, Arturo? ¿saben qué, amigos? Aquí viene mi primer regalo. Esta es Ese la es mi narración. primer regalo. Me trajimos un Mon pastel. le tiene que dar una mordida. De verdad. No, yo Si pensé me que quieres- darle- No, si me quieres... No te quiero juro, tanto. Te juro que no, nada más tú dale Yo la pensé mordida. que era que Sería se lo aventara incapaz, Arturo. No, sería incapaz. Ok. Exacto. Igual que él, amiga. Eso. Muchas gracias. Se siente bien padre Sí, te cumplir quiero un 35 montón. años, de verdad. Cuando llegas a los 35 años, ¿no? Como el día de hoy, empiezas a reflexionar muchas cosas bien padres de la vida, ¿no? Te empiezan a caer Tienen que muchos ver el video 20. para que vean mi cara. Ajá. Oigan, entonces que mejor ya dejamos lo de 100 años de Mejor soledad. dejemos 100 años de soledad y nos quedamos con Traemos esto. unas notas y mejor Yo nos digo que quedamos Arturo con también eso. tiene que darle mordida porque nos Que hizo a ver la ver, ven última Arturo, casa. nuestro producer, a ver, del otro lado. Ajá. Sí, sale. Pero- no, ¿cómo crees? Incapaz. No, feliz cumpleaños, Oscar. Por eso había tanta Muchísimas rebambaramba afuera. gracias. Es que era una entradera y salidera, amigos, de la cabina, que yo estaba preocupado. No, ya No, sé que pero- estaba botando la venita, así de qué está pasando. ¿Qué está pasando? Muchísimas gracias, de verdad. Y lo celebro con ustedes y lo que más gusto me da es que nos acompañan semana a semana, de verdad, aquí en Guía del Hater. Es un lugar donde me siento muy querido, de verdad se los quiero decir. ¿Quieren una lloradita? Así. Pero Tere, agárrala con la cámara. Falta la mordida de Oscar. Falta la chinga mordida, su sí, madre. no te vas a... Ay, solito. No, Gluten sí. free. Gluten, sugar Ajá. free. Ujú. Keto. Que todos. Oigan, Sí, eso pasa. la verdad, muchas gracias. Y sobre todo contar con el cariño de ustedes. El cumpleaños es el jueves, pero desde hoy lunes empecé a recibir felicitaciones. Porque como que no puedes hablar bien, ¿te gustó? Es Es que está muy raro este pastel, la verdad. Así de. Está delicioso. parte de la broma, es parte de la broma. Ya. No, felicidades, Oscar. La Muchísimas verdad es que gracias. Gracias, amigos, de verdad. te queremos. Gracias. Y nos vemos y Nos escuchamos escuchamos. la próxima semana. Bye. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.